La misa macabra dentro del Panteón El Saucito en San Luis Potosí. Fue en el segundo tercio del siglo XVI cuando llegó de Europa a la Nueva España don Rodrigo de Quevedo y Coronado, descendiente de Hernán Cortés, por lo cual fue recibido con muchos honores. Tenía una posición privilegiada, aunque nadie sabía con certeza cuál era su encomienda, pues además de tener cédula real que lo convertía prácticamente en intocable, se rehusaba a contestar cuando le cuestionaban sobre su misión. Don Rodrigo tenía a su mando a varios esclavos, quienes trabajaban todo el día en condiciones infrahumanas. Excavaban buscando oro, pero al no encontrarlo, él los acusaba de haraganes y ladrones, por lo cual los castigaba azotándolos y dejándolos sin comer. Muchos fallecieron bajo su mando. Al ver tantos atropellos por parte de Quevedo, el virrey de Nueva España y el conde de Montalbán se comunicaron con el rey de España para informarle los actos crueles que realizaba su emisario. El rey decidió cumplirle el capricho que tenía don Rodrigo antes de que fuera enviado a la Nueva España, inspeccionar las tierras del Potosí, donde hoy se encuentra la ciudad de San Luis Potosí. La noticia lo hizo sumamente feliz, pues sabía que ahí había oro y plata en abundancia. Cuando don Rodrigo llegó a Potosí, descubrió con desilusión que eran tierras áridas, inhóspitas, pero se consoló al saber que debajo de estas había ocultos yacimientos de oro y plata. Sus nuevos esclavos le construyeron una casa enorme, donde vigilaba que ellos trabajaran sin descanso, buscando los preciados metales en los alrededores. Después de varios días en que los esclavos de Rodrigo buscaron afanosamente, hallaron unas piedras que brillaban como el oro. De hecho, con ellas los indígenas construían collares. Rodrigo, creyendo que por fin había dado con el precioso metal, lo envió a España. Pero le dijeron que se trataba de guijarros, una piedra que no tiene ningún valor. Don Rodrigo comenzó a desesperarse y sintió que el tiempo se le estaba acabando, pues de España llegaron dos hermanos, Juan y Pablo de la Rosa, jóvenes que al igual que él buscaban oro. Don Rodrigo les dio alojamiento en su casa con el fin de tenerlos vigilados, pues no quería que ellos lo hallaran primero y no le informaran. Buscaron por semanas en una mina, con más de 200 indígenas a su disposición. Los esclavos excavaron en lo más profundo que pudieron, pero no encontraron nada. Los hermanos, resignados de que habían fracasado, le informaron de esto a don Rodrigo. Él no tomó con agrado la noticia y les pidió a los hermanos que regresaran a la mina para ver cuánto más habían excavado los esclavos. Ellos obedecieron. En ese momento, un trastornado Rodrigo le pidió a dos de sus más fieles capataces que desviaran un canal de aguas hacia la entrada de la mina. Ellos obedecieron por temor a que les quitaran la vida. Cientos de litros de agua entraban a la mina en segundos, y a los pocos minutos comenzaron a escucharse los gritos de desesperación de aquellos hombres que trataban de salvar sus vidas. Al no escuchar más gritos, don Rodrigo se retiró a su casa, en donde se encerró todo el día. No pasó mucho tiempo para que las almas de esas personas comenzaran a atormentarlo, pues don Rodrigo las veía dentro de su casa como espectros, reclamándole que por su avaricia ellos habían fallecido. De día y de noche don Rodrigo era atormentado con esas presencias fantasmales. También en su sueño los reclamos eran de este tipo. Cierta noche se le apareció San Luis Rey, santo patrono de San Luis Potosí, quien le mostró una nutrida procesión fantasmal conformada por las más de 200 personas a las cuales él había ahogado. Don Rodrigo se horrorizó al ver los esclavos y a los hermanos de la Rosa como espectros que le recriminaban sus actos. Rodrigo les pedía clemencia a estas almas. Decía estar arrepentido por sus actos y pedía perdón a Dios. De esta forma, la visión de los espectros desapareció súbitamente. Al día siguiente, don Rodrigo tuvo un cambio radical en su vida. Se dispuso a ayudar a la gente más pobre. Entregaba de forma irónica monedas de oro a los más necesitados del pueblo. Incluso buscaba a los pordioseros para curarles sus heridas. Se desgarraba su ropa fina y la usaba como vendas.
Esto demostraba el enorme arrepentimiento que sentía y el miedo que tenía de ir al infierno cuando él falleciera. Por esos días llegó a este lugar un fraile franciscano llamado Fray Benedicto de Guzmán, el cual tenía fama de santo. Don Rodrigo lo buscó con desesperación para que éste lo confesara y perdonara sus pecados. El fraile le impuso 12 penitencias. Se desconoce cuáles fueron. Y además le dijo que cuando él falleciera, debía oficiarle una misa de cuerpo presente. A partir de este encuentro con el fraile, don Rodrigo llevó una vida ejemplar. A aquellos que no conocían su pasado, les hubiera sido difícil imaginarse que este hombre había sido el causante de tantos fallecimientos. Don Rodrigo falleció 24 años después de su confesión con Fray Benedicto. Su única familiar, doña Soledad García Coronado, fue la encargada de abrir su testamento, en donde solicitaba la presencia de algunas personas para que lo acompañaran a su funeral, pero todas ya estaban fallecidas. Doña Soledad incluso viajó a la Ciudad de México para pedirle a la hija de Juan de la Rosa que por favor acudiera a misa, pero ella se negó rotundamente. La misa se celebró, pero ninguna de las personas nombradas en el testamento estuvo en ella. 3 años después del fallecimiento de don Rodrigo, ocurrió un hecho inexplicable y al mismo tiempo macabro. Una noche, mientras doña Soledad rezaba por el eterno descanso de su pariente, escuchó que afuera de su casa se oían cantos funerarios. Esto llamó poderosamente su atención, y se asomó por la ventana para ver qué sucedía. No podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una procesión fantasmal. Entre los espectros logró distinguir a alguna de las personas que conoció en vida, pues fueron amigos de don Rodrigo. Doña Soledad salió de su casa y siguió la procesión fantasma que se dirigía al Panteón del Saucito. Adentro, la mujer observó, gracias a la luz de la luna llena, que estas ánimas estaban montando guardia a don Rodrigo, quien estaba tendido sobre una lápida. Ella se espantó con lo que vio y regresó a su casa corriendo, agradecida con Dios porque al fin don Rodrigo podría descansar en paz. Pero esto no era así, pues 100 años después, en 1909, se repitió la procesión y la vio Consuelo Meléndez, viuda de Hinojosa. Ella lo informó al sacerdote Antonio Cabañas, quien conocía la historia. Incluso el clérigo le dijo que faltaban 2 procesiones más, pues éstas debían sumar 7. Esas peregrinaciones se realizan cada 100 años, así que debió verse una en el 2009, mas no existe ningún reporte, o bien, el que fue testigo ha preferido guardar silencio. La última ocurrirá en el año 2109, así que las futuras generaciones que lean esto deberán estar atentas por si acaso logran ver la última peregrinación fantasma en honor a don Rodrigo de Quevedo, con lo cual por fin podrá descansar en paz. Esta leyenda se llama la Misa Macabra dentro del Panteón del Saucito, extraída del libro Historias Macabras de Panteones en México, escrito por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio.